dirigiré como ciudadanas y ciudadanos. Estamos en un acto pleno de ciudadanía. Antes que llegar a ser lectores, se contemplaba en el siglo XIX a los ciudadanos. Antes de ser lectores, eran primeros ciudadanos. Agradezco, por supuesto, la amable invitación para participar con ustedes, en esta exposición sobre los periódicos oficiales y más sobre Zacatecas, que ya de por sí es un universo impreso que implica diferentes elementos del Estado. El periódico oficial atiende, configura y forma el Estado. Es un órgano del gobierno y no de facciones. Por supuesto que es un medio para configurar ciudadanía y no solamente como un medio de acercarse a los gobernantes y la ciudadanía. Estamos hablando de cultura impresa y sobre todo la articulación entre ciudadanos, lectoras, lectores y un elemento que extrema ahora que han comenzado a hablar de colocar los periódicos oficiales en el ciberespacio en el siglo XIX. Hablar de la conexión y la articulación del Estado era hablar de los escuchas, es decir, los que escuchaban y no eran los que leían primero. El universo de la ciudadanía comenzó con los que escuchaban, dado el nivel de analfabetismo entonces. Con el periódico oficial tienen ustedes, y lo notaron en estos 2 años de crisis, la formación de autoridad y sobre todo, para los que les gusta la política, que no será alguno o unos, sino a varias y varios, es el ejercicio del dominio. Es decir, es diferente autoridad y dominio. Es la formación y mirar el vaivén de la opinión pública. La opinión pública no solamente es la conducción desde ciertos periódicos. La opinión pública no solamente es un tema o los temas, sino es casi escuchar una fotografía en el siglo XIX o una pintura. La opinión pública no es singular, es plural. Por eso la importancia de los periódicos oficiales, que es la voz de la autoridad y con la cual se ejerce el dominio, y es una voz que será la que controle o verifique el vaivén de la opinión pública. El siseo, los decires. No me detengo ahora en ello. Los periódicos oficiales pueden ser estudiados como objetos. Ustedes tienen la preocupación como objetos. Por supuesto que también tienen la preocupación como medios. Son parte de la cultura letrada de la ciudadanía. Pero miremoslo como los agentes, es decir, los que están en medio entre los que escribieron y los que leyeron. Son los medios y son medios de análisis de la cultura escrita, de la cultura impresa, pero hay que circunscribirla al contexto donde circulan. Pero el contexto hay que mirarlo desde los consumidores, lectores, escritores, escuchas. Los periódicos oficiales son medios de análisis que deben confrontarse, situarse con diferentes historiografías, o ahora le llaman narrativas. Tuvieron publicidad, y cuando comenzó la publicidad en los periódicos, que hoy ustedes lo miran tranquilamente con los edictos o con alguna otra entrada para su presupuesto, pero la publicidad comenzó con las diferencias entre los vecinos que avisaban que tal hacienda no era propiedad de tal o que tal hacienda estaba en litigio. Cuando comenzaban a avisar que había herencias en litigio, y era la entrada del privado en la discusión pública.
Es entonces el periódico oficial el que forma el alcance literario y político del espacio público, pero también el periódico oficial, visto en cada entidad, muestra el alcance territorial al que llega. Por supuesto que algunos en los archivos generales o en los archivos históricos de cada entidad tendrán periódicos de otros estados, y no es porque estuviesen influencia o sin influencia los periódicos de otros estados, sino que era el intercambio de periódicos. Un elemento que no puede eludirse: el periódico es el instrumento del gobierno para dar publicidad a la acción legal o el establecimiento de la legalidad. Su alcance es el del territorio donde el gobierno ejerce. Entonces, el gobierno configura y no representa al Estado. El periódico, letradamente, es el que configura al Estado. El Estado, lo entendemos, es diferente o no lo podemos circunscribir solamente al gobierno. Un elemento, otro que deseo no ignorar: los periódicos de las entidades no son una reacción a los emitidos en la Ciudad de México. Por cierto, en esta década 22, llegando al 35, comenzarán los primeros bicentenarios de los periódicos oficiales. Ya la transformación de los periódicos, la transformación de algunos territorios en entidades, lo último sería Quintana Roo o sería Baja California, serían de los últimos que tuvieron periódicos, y estamos hablando de la década de los 70 del siglo XX. Cada periódico oficial en cada entidad tiene sus propios rasgos, coyunturas, tiene sus emisores, tiene su diseño, y el diseño no depende de la capacidad de sus propios técnicos. Lo miramos tranquilamente en el diseño de los técnicos, pero en el siglo XIX dependía de la contrata o de los contratos en los contratos con las imprentas en cada entidad. Una imprenta por entidad en la capital del estado. Esto significaba que el diseño dependía de la capacidad técnica de la imprenta, y no dependía de la capacidad técnica de quien hacía los periódicos. Les comentaba, cuando me presentaron, les dijeron que iba a hablar de algo que les preocupa, y un elemento que ya mencionaron: cómo adquirir el periódico, cómo volverlo como el medio de autoridad y de dominio, cómo hacerlo llegar a los lectores. Los lectores no tienen otra diferencia más que en la compra. Los lectores comienzan en la compra, en llevar el periódico a la casa, en llevar al despacho, a la oficina, y luego en el voceo. Es decir, había compradores, y hay que diferenciarlos de los adquirentes. Y en los adquirentes hay que diferenciarlos entre los que estaban alfabetizados y los que no estaban alfabetizados. En los lectores hay que mirar los que eran cautivos obligados, y los cautivos que solamente iban coleccionando en las secretarías de los ayuntamientos o en las recaudaciones de rentas o en otras oficinas al interior del estado. Los lectores también son mediadores, pero al igual que el periódico oficial configura, no representa al Estado, los lectores son mediadores entre la ciudadanía orgánica, es decir, la que está actuando y haciendo gobierno, y la ciudadanía que simplemente es la masa, el pueblo que no tiene nombre y que no ejerce ciudadanía. La ciudadanía no solamente se ejerce, la ciudadanía no solamente se ejercía
perdón por hablar en presente, pero igual no solamente se ejerce en la votación, la ciudadanía en el siglo XIX se ejercía en la lectura de los periódicos oficiales o de algún otro instrumento gubernamental. Esto nos lleva a concluir, en primer elemento, que cada periódico oficial tiene historias particulares en cada entidad, y no son las historias por ciclos políticos desde la Ciudad de México. Son periódicos por capital estatal y no siempre son los ciclos políticos. No es el periódico del imperio, que es toda una anécdota, o los periódicos del federalismo, que es otra secuencia política. Los periódicos dependieron de los escritores y en muchas ocasiones dependió del ciclo de vida de los escritores. Pero desde el siglo XIX, cuando se construyeron los gobiernos estatales, federales, comenzó el servicio civil de carrera. No era el término entonces. Eran los dependientes, que eran el redactor 1, el escribiente 1 o redactor 1, dependiente del secretario general. Otro dato, los periódicos oficiales no los escribía el gobernador, y ahí todavía tenemos historiadores o tenemos archivos que los administran por ciclos gubernamentales, cuando lo adecuado sería, vaya para lisonja para ustedes, sería que los periódicos oficiales los administraran de acuerdo al responsable de cada uno de los periódicos oficiales. Muchos de ustedes trascienden la administración, el régimen gubernamental o los regímenes gubernamentales, pero muchos de ustedes dependen de algún régimen. Es decir, los escritores el gobernador no es quien escribe, el responsable es el fedatario número 1, que es el secretario general. Hoy día hay reformas constitucionales o legales que ahora el fedatario, el responsable jurídico, es la coordinación jurídica. Pero en el siglo XIX fue la Secretaría General. Y la Secretaría General en muchas ocasiones tuvieron dentro de su élite un secretario general que le daba por la escritura, sabía de escritura, sabía de literatura y sabía de legislación. Y otras ocasiones se atiborraba de trabajo y entonces se tenía que hacer de un redactor o de un escribiente. Todos los periódicos tienen nombre, porque todos los periódicos tienen nómina. Es decir, no es anónimo, no es imposible hacer la vida de los periódicos de cada entidad. Tiene un director, tiene un responsable y luego tiene sus escritores. Algún día una de las primeras entradas de la mujer con ciudadanía pasiva, una de las primeras entradas de trabajo en los gobiernos fueron las secretarías, pero también fue la entrada de las mujeres en la construcción, en el diseño de los periódicos oficiales. Llámenle secretaria, llámenle redactora, llámenle taquimecanógrafa, que ya es muy difícil incluso pronunciarlo, pero es una de las primeras entradas y es una de las primeras construcciones. Una de las primeras colaboradoras de los periódicos oficiales fueron las mujeres. Entonces es una forma de mirar cómo la mujer se convirtió en ciudadana pasiva, o una forma de mirar la actividad política de las mujeres en tanto colaboraban en periódicos cuya naturaleza es política y jurídica. Queda claro que el periódico oficial es una emisión gubernamental y su alcance es territorial. Volteo a lo que parece ser que ya les estoy llevando y que les estoy llevando a una historia del poder, en apariencia evidente, para hacer notar que hay dos actores que hacen la agencia, la acción del periódico oficial, como mediador y como objeto, no como objeto, que son los escritores y los lectores. He adelantado los rasgos de los redactores,
El caso de Zacatecas tenemos a Fernando Calderón, que es el teatro, que es escritor del siglo XIX y es romántico. Tenemos a Luis de la Rosa, que llegó a ser secretario de Estado. Pero cada entidad tendrá su Luis de la Rosa, o tendrá a su José María Chávez, o tendrá a su Severo Cosío. Cada entidad tendrá su escritor nacional. Cada entidad tendrá su escritor que estuvo en el siglo XIX. Cada escritor tendrá aquel que hizo traducciones, pero también el que copió. Dice en algunos de los periódicos oficiales CS, que era se copió. En Zacatecas se traducía al principio, antes de hacer esta historia, como Severo Cosío. Cada entidad tendrá el responsable por los escritos, tendrá el responsable y tendrá que tener el nombre, y tendrá que tener el responsable de la imprenta. Vamos a la historia del lector, que es la parte que en ocasiones ustedes emiten. Ahora no, irán calculando la medida de su emisión, irán calculando la medida del alcance de sus periódicos por quienes ingresaron a ello. Y creo que si entramos al periódico y a los lectores, no entremos a las etapas de la alfabetización que los llevaría a una historia de la educación o de la ciudadanía. Les propongo algo que les preocupa y que te mantienen una preocupación constante en octubre, en noviembre o en ocasiones desde enero. El periódico oficial, si no tiene presupuesto, no tiene salida. Y la construcción de los periódicos, la circulación de los periódicos para mantener los periódicos requiere de presupuesto. El presupuesto inicialmente era obligatorio hasta que comenzaron las entradas de los privados a los impresos. Hay un presupuesto para los periódicos, una base, pero también hay un esfuerzo que tienen que hacer desde los abogados, las notarías, y tal. Sí, en estos momentos acabo de leer algo que me escandalizó, pero que es parte de las escandalizaciones que les corresponderá a ustedes. Decía desde el INAI, ya es tan inservible las notarías públicas que eso corresponde a la historia del siglo XIX. Si no les espanté, pese al calor y la declaración de uno de los asesores importantes del INAI, decir, las notarías ya son inservibles. Ya lo logré. Dije, pues al rato, ¿qué van a hacer con los periódicos oficiales? Al rato, ¿qué van a hacer con las circulares? Y al rato, ¿qué van a hacer con el acceso a la información? Cuando el presupuesto público, el presupuesto es la base para la publicidad. No hay publicidad gubernamental que requiera publicidad. Porque hasta este momento no he contemplado los periódicos paraoficiales, los que apoyan a tal, los que apoyan a tal, sino los periódicos oficiales. Para tener lectores requieren de presupuesto. El presupuesto público viene, ustedes lo pueden reconstruir, viene en los periódicos, viene, por supuesto que aparece en el periódico oficial en los presupuestos. El presupuesto es el que configura a los lectores, porque es el que da base para decirnos a quién es gratis, para quién es intercambio y para quién es en venta. Y desde ahí comienza la configuración. Y no pensemos en el lector cautivo obligatorio que son los funcionarios. Los ayuntamientos te compran 20 ejemplares. Cada ayuntamiento te compra 40 ejemplares impresos. Dependieron ahora. Pero en el siglo XIX esto estaba definido. Pero ¿cómo hacer para que llegue a tenga mayor alcance para ser lectores? Había en el siglo XIX, los lectores cautivos obligados los tienen claro.
Lo que no tenemos claro es los ciudadanos, vecinos, notables, interesados en los textos y en el contenido de los periódicos oficiales. Pero los podemos construir, reconstruir. ¿Cómo? Porque sabemos que su lectura privada, individual, en silencio, les permitía formar nodos y comunidades de lectores. Podemos tener lectores con mesas de redacción y con nombres. Y podemos reconstruir el interés y la ruta de las opiniones públicas. Pese al mandato constitucional de leer y escribir en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, había un analfabetismo oscilante que dependía sí de circunstancias políticas. Pero ese analfabetismo oscilante en la publicidad dependió de los pregoneros, de los que voceaban. Es decir, había una ciudadanía que escucha. Había voceros en las cabeceras o en los lugares comunes o en las rancherías que llevaba un periódico, sobre todo cuando afectaba a la comunidad, llevaba un periódico, leían, discutían, se escuchaba, se discutía, y entonces no era una ciudadanía orgánica per se, sino un consumo cultural que nos muestra que la política no siempre depende de las relaciones hacia el poder, sino de las condiciones económicas, pero sobre todo de la relación con el lector. Ustedes trabajan cuando se celebra, ahora que están en la celebración del periódico oficial, ¿saben ustedes el presupuesto que tienen para suplementos, para alcances, para circulares y algunos otros medios? Pero no va, ahora que comiencen la transferencia o el traslado hacia la computadora o la compra, entenderán que el presupuesto requerirá, el primer presupuesto les disparará para el traslado, el presupuesto les disparará para que tengan una ciudadanía mayor. Pero ahora, ¿qué problema tendrán ustedes con el analfabetismo tecnológico? Comunidades que no tienen internet, y segundo, adultos como yo, no mayor de 60 años, pero que no tenemos la computadora, sino solamente en el local donde trabajamos. Vivirán ustedes una década y media, donde tendrán que hacer impresos y tendrán ya tranquilamente, por medio de las computadoras y la internet, el traslado de los periódicos. Pues una sugerencia para cerrar: reconstruyan la historia de sus periódicos oficiales. Reconstruir la historia de sus periódicos oficiales les permitirá mirar el lugar que ustedes están haciendo en la configuración de la entidad del que les corresponde, y en la entidad federativa y en el Estado mexicano. Muchas gracias. Ya le toca. Muchas gracias, con permiso. Muchas gracias a todos. Yo creo que en este momento pasamos al Salón Hermanos de Santiago para seguir con nuestras actividades yo creo que a doble marcha. Sí, entonces ya, gracias y vámonos para allá, que sigamos trabajando.